Bienvenidos a este super viaje, donde vamos a engranar, vamos a unir este contexto de lo que significa Edo Scrum desde el punto de vista pedagógico, dentro del punto de vista de la docencia, pero no solamente bajo la perspectiva de la academia, ¿sí? Del colegio, de la escuela, del aula o de la universidad, sino que también este conocimiento nos va a servir para poder entablar un proceso de mejora continua eh, en muchos aspectos de nuestra vida, vida personal, en nuestra vida de pareja, inclusive en nuestra vida laboral y nuestra vida académica. Eh, como les, les estaba comentando, lo que se propone aquí es unir, como dice aquí, une y vencerás, muy contrario a aquella idea de que divide y vencerás. Y sí, efectivamente, cuando se divide, se vence, porque siempre hay un ganador que pierde por no comprender el entorno humano en el que se encuentra, y el que pierde eh, pues también en sí mismo pierde, pero quizás eh, esa no es la finalidad. Por el contrario, aquí lo que se propone es que debemos unir. Entre más unamos diferentes conocimientos, diferentes puntos de vista, y esa unión simplemente es ampliar un poco más nuestro entendimiento de una realidad que pues es infinita. Como está el título de esta capacitación, es aula para el alma, y vamos a utilizar este marco de EduScrum para hacerlo parte de nuestro proceso de crecimiento en cualquier entorno, pero también llegar a ese punto donde el alma empieza a, a desvestirse, por decirlo así, de ese egoísmo, que también lo vamos a ver mucho más adelante. Por lo pronto, vamos a ver este marco de EduScrum, y después en siguientes módulos vamos a ver cómo dentro de EduScrum podemos dotarnos de oportunidades para ese crecimiento personal, para ese progreso como ser humano en busca de esa evolución espiritual. Toda la información, pues poco a poco vamos a ir dándole contexto. Entonces, EduScrum como tal, ¿qué es? EduScrum es un símil de lo que es Scrum. Scrum es un marco de trabajo de proyectos, de solución de problemas desde la base empírica, que se gestiona a través de un modo iterativo y creciente. Entonces hay un proceso interno que siempre hace que cuando hay un proyecto, hay un objetivo que cumplir con este proyecto, pues varias personas dentro de ese proyecto tengan esa capacidad de poder sacar ese proyecto adelante, siempre enfrentando contextos cambiantes, que es lo que hoy en día pues nos está ofreciendo esta nueva realidad, ¿no? Hay unos cambios que se dan muy rápido de acuerdo pues a efectos de las nuevas tecnologías y de la ciencia que está avanzando desde el punto de vista de la famosa inteligencia artificial y de la física cuántica o computación cuántica. Eh, la teoría de la autodeterminación, encabezada por estos dos cofundadores, Richard Ryan y Edward Deci, son nuestra base teórica que nos fundamenta el cómo EduScrum pues, fortalece algunas situaciones que vive el ser humano en pro de ese progreso o ese crecimiento personal. Entonces, ¿qué es la teoría de la autodeterminación? La teoría de la autodeterminación postula que nosotros debemos buscar satisfacer unas necesidades psicológicas básicas que son, al satisfacer estas necesidades, pues emerge la motivación intrínseca. Entonces, ¿qué quiere decir
necesidad psicológica básica. Quiere decir que está en nuestra forma como seres humanos. Desde que nacemos, estas tres definiciones, que son la autonomía, la competencia y la relación, hacen parte de nosotros. Y cada vez que nosotros satisfacemos estos tres factores que son necesidades psicológicas básicas, pues nosotros tenemos la oportunidad de crecer. Vamos a hacerlo la analogía con una planta. Entonces, la planta para poder crecer necesita agua y su necesidad eh, biológica o física básica es el agua. Si no hay agua, pues simplemente la planta no va a crecer. Esto es lo mismo con estos tres conceptos: autonomía, competencia y relación. Entonces, si nosotros no satisfacemos estas necesidades básicas, pues simplemente no tenemos la opción de poder crecer a nivel personal, desde un punto de vista pedagógico y académico, y también en un entorno inclusive pues empresarial, porque no puede, o sea, detrás de estas tres necesidades pues hay seres humanos, no importa en qué contexto esté, ¿sí? Simplemente estamos ahí presentes. Entonces, arrancamos por la autonomía. ¿La autonomía qué es? Es dentro del punto de vista espiritual, es la libertad. Pero vamos a darle el contexto. La autonomía se refiere al sentido de iniciativa y propiedad de sus propias acciones. O sea, sentirnos dueños de que nosotros somos quienes tomamos la decisión de empezar un camino hacia adelante. Se ve favorecida por las experiencias de interés y valor. ¿Cuáles son las experiencias de interés y valor? Pues aquellas que nosotros nos vamos a encontrar en un marco como lo es el Scrum. Y se socava por la experiencia de control externo, ya sea mediante recompensas y castigos. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la teoría de la autodeterminación, que es de un aspecto científico, que es una teoría que lleva alrededor de 20 a 25 años, teniendo un impacto positivo en cientos de personas, se ha podido dilucidar dentro de estos procesos científicos que, digamos, están dentro del proceso del método científico, nos, revelan que cuando nosotros hacemos algo, debemos estar motivados intrínsecamente, porque intrínsecamente va relacionado con la voluntad. Sin embargo, cuando hay una experiencia de control externo, esta experiencia de control externo, que es una motivación extrínseca, es una motivación controlada. Por lo tanto, si hago esto, te doy esto. Ahí no hay una motivación intrínseca, porque en el momento que se le deje de dar algo a la persona, pues deja de hacer la labor. Y lo que se busca aquí es que nosotros hagamos nuestras labores, accionemos a través de nuestra propia voluntad. Entonces, si yo no estoy libre a través de mi propia libertad, pues simplemente no soy una persona autónoma. Simplemente estoy esperando que alguien tome una decisión por mí y dirija mi vida. Y aquí hay algo muy importante, y es que como esta es una visión desde el punto de vista espiritual, para el espíritu es importante la libertad. Un espíritu que no es libre, pues siempre va a estar en tristeza. Ahora, esta libertad es algo que se trabaja, es algo que se gana con esfuerzo, y es importante comprender esto. Es un trabajo del día a día. Nos vamos por la competencia. La competencia no está vista en la teoría de la autodeterminación desde el punto de vista pedagógico, donde la competencia son como esas habilidades que tiene el ser humano para ejercer una labor. Entonces yo soy habilidoso en dibujo técnico, por decirlo así. Entonces yo sé identificar las reglas, el lápiz, el tipo de lápiz, los formatos, y tengo una competencia para hacer un plano, por ejemplo. No.
No desde ese punto de vista. La teoría de la autodeterminación toma la competencia como ese sentimiento de dominio por hacer algo. Y desde el punto de vista espiritual lo relacionamos como esa evolución personal. Entonces, la competencia se refiere al sentimiento del dominio, a esa maestría que yo tengo y desarrollado para hacer algo, a la sensación de que uno puede tener éxito y crecer, o sea que adquiero autoconfianza. Y esa autoconfianza, desde el punto de vista de la mística hebrea, es lo que se llama fe, diferente, digamos, a otros significados que quizás por ahí ronden en nuestra cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe crece conforme yo veo que soy capaz de hacer trabajos o actividades que me llevan a ciertos estándares de, como lo llaman aquí, de éxito. Cada vez que yo voy logrando una meta, pues simplemente voy aumentando mi autoconfianza y desde el punto de vista de la mística hebrea, pues estamos hablando que la fe es igual a confianza. Si yo quiero fe, pues tengo que trabajar, tengo que buscar mis metas, irlas cumpliendo poco a poco y ahí automáticamente empieza a crecer esa fe. Seguimos con la lectura. La necesidad de competencia se satisface mejor en entornos bien estructurados que ofrecen retos óptimos. ¿Esto qué quiere decir? Desde el punto de vista de la pedagogía y de la docencia, eh, cuando estamos en un entorno de aula y hay unos retos, hay unas actividades que tenemos que trabajar y superar, estos retos deben de estar acorde a las capacidades, ahí sí, las habilidades, estos skills que tienen los alumnos o que tienen los trabajadores. Tienen que ser de acuerdo, no podemos colocar una clase de, de integrales o de derivaciones o de trigonometría o de factorización pues a un niño de tercero de primaria. Siempre tiene que haber unos retos óptimos, unos retos que tengan, que promuevan el avance de la persona, pero que tampoco sea a tal nivel que lo que hace es que congele la acción de la persona. Pero eso es algo que se va aprendiendo conforme vamos experimentando con el Scrum. También dice, aparte de los retos óptimos, hay una retroalimentación positiva y oportunidades de crecimiento. Fabuloso. Porque científicamente, a través de la teoría de la autodeterminación, se ha identificado que cuando hay un control externo, o sea, hay una recompensa por hacer un trabajo, eh, y al no haber una retroalimentación positiva, la motivación baja. Simplemente se hace el trabajo por hacerlo, para cumplir un objetivo que está bien, pero no hay ese sentimiento de placer por hacer ese trabajo. Sin embargo, cuando a veces no hay un control externo, que quiere decir que hay un trabajo que se va a ejecutar, pero yo no estoy esperando que exista una recompensa después de finalizar ese trabajo, pero al finalizar ese trabajo yo tengo una retroalimentación positiva por parte de mis líderes o yo doy una retroalimentación positiva a las personas que están colaborando dentro del proyecto, sin esperar eso, automáticamente hay un refuerzo que hace que la persona realmente se motive. Entonces, dentro de los estudios que vamos a compartir, el impacto es casi del 70% solamente con la retroalimentación positiva. Y oportunidades de crecimiento. Todos queremos esas oportunidades de crecimiento. ¿Por qué? Porque está en nuestro ADN espiritual el deseo de superarnos infinitamente dentro de nuestros contextos. Entonces siempre queremos crecer, siempre queremos estar mejor, deseamos estar mejor. Vamos por último con la relación. La relación se refiere al sentimiento de pertenencia y conexión. Cuando estamos con Edoscron, pues estamos dentro de ciertos grupos, estamos conectados con diferentes formas de ver la vida, con diferentes perspectivas de una misma realidad y con diferentes niveles de conocimiento. Y en esta conexión que nos retroalimenta de retos tanto positivos como aquellos que requieren mejora continua,
pues nos facilita la transmisión también tanto de respeto y de cariño. Entonces, la teoría de la autodeterminación es un marco teórico muy bien sustentado, muy bien planteado, que viene más o menos desde hace 25 años, un poco más, que hay dos investigadores, dos científicos, psicólogos, psiquiatras, que es Edward Deci y Richard Ryan, que han creado todo este entorno desde el punto de vista de la ciencia, desde esa ciencia que respeta los pasos del método científico. Entonces, la teoría de la autodeterminación nos dice que intrínsecamente nosotros tenemos que satisfacer unas necesidades psicológicas básicas que son autonomía, competencia y relación, y que cuando esos tres factores son satisfechos, automáticamente nace algo que se llama la motivación intrínseca. ¿Y qué es la motivación intrínseca? Es el movimiento a la acción, o sea, nos movemos voluntariamente porque encontramos en esa acción significado y valor personal. ¿Qué significa, eh, valga la redundancia, significado y valor? Vamos a colocar este ejemplo. Soy ingeniero civil. Voy a construir un puente. Resulta que yo como ingeniero y a través de mi conocimiento me siento, tengo un significado al construir ese puente. O sea, mis recursos intelectuales, mis recursos emocionales, mis recursos materiales coordinados dentro de un proyecto tienen como resultado, dentro de la coordinación de muchas personas, pues construir un puente. Entonces, cuando se termina este puente, pues hay un significado propio donde nosotros vamos a sentir una satisfacción. ¿Por qué? Porque hemos tenido en cierto rango de libertad, hemos tenido autonomía, competencia y la relación. Sin embargo, para que sea una motivación intrínseca, aparte de tener un significado personal, también tiene que tener un valor personal. ¿Y cuál es ese valor personal? Es esos valores que están o que se sienten dentro de nuestro corazón por haber construido ese puente. Entonces, claro, le doy significado al puente desde el punto de vista digamos, del, del, de ese conocimiento que pude materializar, pero también al construir ese puente seguramente estoy uniendo a una población con un hospital. Y cuando yo uno esa población con ese hospital, pues por ahí están transitando una cantidad de personas de las cuales se van a beneficiar para salvar vidas. Entonces, al salvar una vida, esa alegría de salvar esa vida, esa alegría de que transite alimento, esa alegría, eso se llama ese valor y es algo que se siente internamente. Entonces, la motivación intrínseca que se retroalimenta y se satisface con la autonomía, la competencia y la relación, promueve que exista un significado y que ese significado tenga un valor dentro de nuestros sentimientos. De esa forma, cuando todo esto empieza a coordinarse, hay un movimiento hacia la acción, hay una motivación intrínseca, volitiva, que nos da placer por hacer las cosas que nos gustan. Entonces voy a hacer un puente que significa algo para mí, voy a generar un valor que se va a ver representado en mi sentimiento y que me va a gustar. Entonces simplemente por hacer esta labor voy a sentir placer por hacerlo. Ahí es cuando llegamos a la motivación intrínseca. Y toda esta teoría de la autodeterminación es el marco teórico de Edo Scrum. Sin embargo, debo señalar que este es un punto de vista totalmente válido desde el punto de vista científico y la base, digamos, teórica dentro de esta perspectiva científica para lo que vamos a seguir viendo, que es cómo el alma humana se va a valer de este conocimiento para colocarlo en práctica, porque esto se trata de ponerlo en práctica para que no quede solamente en un slide, sino que todos los días, si nosotros nos enfrentamos a un proyecto, podamos, dependiendo del proyecto, claro está,
modelarlo con Edo Scrum dentro del punto de vista pedagógico de la docencia o inclusive en entornos laborales, empresariales, pero a través de un crecimiento de nuestro comportamiento personal, de nuestro crecimiento personal desde el punto de vista de la espiritualidad. Porque nosotros somos espíritus eternos viviendo experiencias materiales en esta realidad. Bueno, nos vemos en el siguiente video.